Hey, ¿qué onda? Yo soy Héctor Cepeda, estudio Ingeniería en Nanotecnología y hoy vamos a construir un cañón electromagnético, cañón de Gauss, coil gun, como quieran llamarle. Vamos a ver todo el proceso de armado, vamos a explicar por qué es posible, por qué el electromagnetismo hace posible este tipo de fenómenos y una demostración de qué tan eficiente y eficaz es este cañón de Gauss. Vamos a darle. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el rifle de Gauss y cómo funciona. El rifle de Gauss, de manera sencilla, es un rifle que hace que un proyectil se acelere a través de campos magnéticos. Y este es un muy buen ejemplo de la conservación de la energía y del momento. Para esto lo vamos a visualizar de esta manera, donde la parte dibujada de negro es un tubo, la parte naranja es un cable enrollado en el tubo, obviamente esto hace pues una bobina, y al interior del tubo se encuentra el objeto que se desea disparar, que en este caso es un clavo, y se espera que se dispare hacia la derecha, hacia donde marca pues la velocidad. De manera más sencilla se puede visualizar como en el dibujo de abajo, donde igualmente los puntos naranjas representan el cable enrollado y las líneas negras pues el tubo. Pero acá hay una pequeña diferencia. Pues primero, como se tiene una bobina a la que se le tiene que hacer pasar corriente, esta genera un campo magnético en su interior. El campo magnético está representado por estas líneas azules. Si en el interior se le coloca un objeto de metal, siempre y cuando este sea ferromagnético, el objeto va a tender a ir hacia el centro, que es aquí, donde va a ser acelerado y después continuará con su trayectoria. Para que esto suceda, se puede hacer que el movimiento sea en repetidas ocasiones hasta que salga disparado, o de manera más sencilla, hacer un fuerte movimiento y que de una sola vez salga hacia la derecha el objeto. Todo esto se puede hacer utilizando solamente la energía eléctrica. Una vez que el objeto es acelerado por el campo magnético, cuando este pasa del centro, tiene una inercia, pero el campo magnético lo va a traer de regreso. Entonces lo que se quiere es que el objeto salga disparado sin nada que lo jale nuevamente, digámoslo de esa forma. Entonces para esto lo que se necesita es que en el momento en el que pasa el centro, se corte, digámoslo de esa forma, el campo magnético, para que así el clavo mantenga toda su energía, salga disparado y no tenga nada que lo frene. Para esto se suele poner una barrera de luz y un detector. Y se sabe que cuando el objeto se pase un poco de esa barrera de luz, obviamente va a ser detectado y se va a cortar la corriente para que el campo magnético se corte, entre comillas, y el clavo pueda seguir la trayectoria hacia la derecha sin interrupciones. Pero también se sabe que se necesita mucha corriente que tiene que pasar por esta bobina. Entonces, si se tiene un cable muy fino, naranja, se opone mucha resistencia, por lo tanto se necesita un cable que sea ancho y que las vueltas estén pegadas. Aquí, como se quería demostrar cómo funcionaba, pues obviamente hay espacios entre punto y punto, pero en la vida real tiene que estar lo más pegado posible para que tenga un mejor funcionamiento. Y lo que se quiere entonces es que el clavo salga disparado hacia la derecha. Y para eso se explicará a continuación cómo es el armado de este prototipo de rifle de Gauss. Muy bien, lo primero que hice fue buscar en mi caja de herramientas algún artilugio que me ayudara a crear el cañón. Lo primero que vamos a crear es el cañón, donde vamos a colocar el proyectil, donde vamos a hacer el embobinado. Entonces necesitamos ciertas herramientas. Yo en este caso utilicé este artefacto que se ve aquí en el taladro, que me ayuda a hacer círculos, a cortar círculos en alguna estructura que yo quiera. Y para esta ocasión elegí un cartón, puede ser cualquier cartón de lo que sea, en este caso es de cervezas. No es necesario que usen el taladro, pero si quieren más precisión, adelante. Y obtienen
este tipo de tapitas que van a ir colocadas en su cañón. Muy bien. Entonces vamos a cortar 2 de estas, ya que tenemos las 2 tapitas. Ahora sí pasamos a el cañón. ¿Qué podemos usar de cañón? Realmente cualquier cilindro. Nada más, por favor, asegúrense que sea un cilindro. Por ejemplo, este tipo de pluma no se alcanza a ver, pero no es cilíndrica, tiene una forma triangular. Este tipo de pluma no nos sirve porque queremos que el embobinado genere un campo magnético lo más uniforme que se pueda, ¿ok? Esta, por ejemplo, esta pluma, esta es completamente cilíndrica, esta estaría perfecta para usarse. Entonces, ya que tengamos nuestra pluma, simplemente vamos a agarrar nuestras tapitas y las vamos a colocar dentro de la pluma, ¿ok? Muy simple, muy sencillo, esto no tiene ninguna ciencia. Ahí está. Podremos ir cambiando el tamaño de nuestra bobina. La bobina es el cable de cobre que vamos a enredar aquí. Entonces el tamaño de esa bobina lo podemos ir regulando. Si lo queremos más grande, lo hacemos más grande. Si lo queremos más chiquito, simplemente lo recorremos más y fijamos con cola loca o con silicón, cualquier tipo de resistol caliente que pueda ajustar bien estas tapitas. Muy bien, entonces ahora sí, a darle a nuestra bobina. Vamos a empezar a hacer nuestra bobina. Tomamos el cable de cobre y lo empezamos a enredar en nuestra pluma. El cable que yo estoy utilizando es un cable del 26. Es un cable un poco delgado, cable para embobinar. Queda perfectamente, se ajusta muy bien. Tenemos el número de vueltas que queremos, así que se lo recomiendo completamente. Un cable más grueso nos sale un poco más caro y es más difícil de bobinar con él. Entonces, una vez que ya tenemos la bobina, así debe quedar. No importa que no quede exactamente pareja, entre más uniforme quede mejor, por supuesto, pero no pasa nada si queda como esta que estamos viendo. Después tenemos que elegir nuestro proyectil. Yo en este caso agarré este clavito que podemos ver. Es un clavito pequeño, 1 gramo pesa, mide aproximadamente 2 centímetros. Puede ser cualquier objeto que quepa dentro de la pluma, dentro del barril y que sea un metal, ¿ok? De preferencia hierro, la verdad. Porque lo que necesitamos es que se vea atraído por el imán una vez que generemos el campo dentro de la bobina, ¿ok? Vamos viendo qué cosas necesitamos para hacer el circuito de este cañón, este rifle de Gauss. Lo primero y lo más importante que vamos a necesitar es una raqueta matamoscas, estas que venden en los semáforos, de estas que venden en algunas tiendas departamentales. Esto porque vamos a utilizar una parte del circuito que tiene adentro, vamos a utilizar el transformador, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos la raqueta. Vamos a necesitar además capacitores, vamos a necesitar diodos, vamos a necesitar también cable para embobinar y por supuesto nuestro cañón donde vamos a meter nuestro proyectil. Eso es todo lo que vamos a necesitar para este circuito, ¿ok? Ahora vamos a ver con más detalle los componentes que yo utilicé. El circuito LC está formado por un condensador y por un inductor. De manera general se ve de esta forma, siendo este el inductor y este el condensador. El proceso que se sigue para analizar el circuito se hace a través de las leyes de Kirchhoff, partiendo desde cualquier punto y recorriendo la malla hasta cerrarlo. Y con todo esto se llegó a la ecuación de movimiento, que es una ecuación de movimiento armónico simple, que es como la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte o del péndulo simple. Las soluciones tienen la forma armónica para la carga y para la corriente. Y cuando se grafican ambas se puede ver que son dos funciones que están desfasadas. Hablando un poquito sobre la energía almacenada en el campo eléctrico que existe entre las placas del condensador es esta denotada como U sub C, mientras que la energía almacenada en el campo magnético entre las espiras del inductor está descrita como U sub B. Si se reemplaza la carga y la corriente en ambas ecuaciones,
se obtiene que la energía magnética y eléctrica tienen una forma oscilatoria. La energía total del sistema es entonces la suma de U sub C y de U sub B. Si se grafican ambas energías, se obtiene lo siguiente. Esta es una gráfica de energía contra tiempo. Y se puede observar que la energía oscila, porque a medida que se carga el condensador, esta energía pasa de estar almacenada en el campo eléctrico del condensador a estar almacenada en el campo magnético del inductor para pasar nuevamente al campo eléctrico del capacitor y repetir así el ciclo infinitamente. Esto se debe a que no hay una resistencia en donde la energía pueda salir del sistema. Entonces, en este circuito, la energía total se conserva, por lo que la suma de ambas energías eléctrica y magnética es una constante en todo momento y se ve como esta línea morada horizontal en la gráfica. Pero ¿cómo se llega entonces a la ecuación dinámica? Bueno, las leyes de Kirchhoff llevan implícitamente la conservación de la energía, lo que permite que se lleve a esta ecuación. Como sabemos que la energía se conserva, esto quiere decir que no varía con el tiempo. Y también, como se mencionó antes, la suma de ambas energías es una constante. Si se deriva la ecuación de la energía total con respecto del tiempo, da 0 del lado derecho. Y si se deriva del lado izquierdo y se hace un poco de álgebra, se llega a lo que es la ecuación que ya se había mencionado antes. Muy bien, vamos viendo a más detalle qué hicimos aquí. Lo que hicimos fue, esta es la batería. Esta pieza que vemos aquí es un transformador, ¿ok? Este transformador ahí lo vamos a dejar, es lo que nos interesa, ¿ok? Sin embargo, en esta parte de aquí, esta partecita traía un capacitor. Estos azules que vemos son capacitores también, pero en esta parte traía un capacitor muy grande, ¿ok? Entonces ese capacitor lo desoldamos y sacamos dos cablecitos duplex, no hay ningún problema, por esas entradas, ¿ok? Que haga bien contacto con el circuito, ¿okay? Con esas piecitas de ahí. Si no saben soldar, pidan ayuda a alguien o con algún tutorial. Ok, entonces así ya sacamos nuestro cablecito duplex con el cual vamos a alimentar el resto del circuito. Muy bien, otra parte fundamental de nuestro circuito son los capacitores, ok. En este caso tenemos un arreglo de 3 capacitores, cada capacitor es de 470 microfaradios a 160 volts. Muy bien. Como están conectados en paralelo, su capacitancia se suma y tenemos una capacitancia total de 1410 microfaradios, ¿ok? Los tenemos todos soldados por un cablecito, ¿ok? De la patita positiva al cablecito, todos soldados por el mismo cable. Y la patita negativa igual, todos soldados a un cable negro. Esto para que sea más fácil conectarlos, ¿ok? Se puede aumentar la capacitancia, se puede aumentar el voltaje, eso aumentará el campo magnético que se genere, pero esto es más que suficiente. Y todo esto lo vamos a montar en este artilugio que tenemos aquí. Aquí tenemos un diodo, por seguridad simplemente, pero aquí va a ir montado todo, ¿ok? Nuestra bobina, nuestra raqueta, por supuesto, para cargar nuestros capacitores, y la parte esencial del circuito, los capacitores. Finalmente se debe ver de la siguiente manera, lo estamos viendo en las imágenes, muy bonito, muy útil, muy organizado. También quiero mencionar que es muy importante el uso de un multímetro para estar monitoreando el voltaje conforme se van llenando los capacitores. Creo que es muy importante que empecemos a dar un fundamento matemático y físico a lo que estamos haciendo en la práctica, en este caso el rifle de Gauss. Así que hice unos dibujos para explicarlo. Igual en la pantalla les estaré poniendo unas imágenes porque no soy el mejor dibujando. Quiero que veamos
que la corriente entra por este lado. Aquí está el lado positivo, ¿ok? Entonces, si la corriente entra por el lado positivo, tenemos que ver de qué manera fluye en la bobina. En este caso, está entrando hacia la bobina, hacia adentro. Y por la regla de la mano derecha, ¿ok? La corriente, tenemos que ver qué dirección sigue y hasta donde nuestro pulgar apunte va a ser la dirección del campo magnético. En este caso, que está hacia adentro, el campo magnético va a apuntar hacia mí, ¿ok? Hacia acá. Igual si dibujáramos las líneas de campo magnético, se puede ver que las líneas salen del norte y se meten por el sur. Así funcionan en los campos magnéticos, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos predecir hacia dónde va a salir disparado nuestro proyectil. Si nosotros metemos la corriente hacia adentro de la bobina, entonces saldría disparado hacia mí. Si invertimos la polaridad, en este caso esta sería positiva y ahora acá sería negativa, entonces la regla de la mano derecha nos diría que sale y las líneas de campo se dirigirían hacia el otro lado. Ahora quiero contarles la cronología de cómo fueron los disparos y las pruebas. Aquí está ya todo conectado, ya estaba listo. Entonces empecé a cargar nuestros capacitores. Para cargar los capacitores simplemente dejas la raqueta presionada como cuando vas a matar a una mosca o a un mosquito o a un alacrán. La dejas presionada y el multímetro te va a ir dando el voltaje que está dentro de los capacitores. Recordemos que nuestros capacitores, al menos los que usamos esta vez, serán de 160 volts, ¿ok? Si excedemos esos 160 volts, explotan. Así que es importante no pasarse. La primera prueba lo hice a 25 volts. Tomé el extremo del cable y descargué, cerré el circuito. Aquí podemos ver el lanzamiento. Un lanzamiento bastante triste. No tuvo mucha fuerza, no llegó muy lejos, pero sabíamos que el circuito estaba cerrando, que era lo importante. Entonces, el siguiente disparo que hicimos fue uno a 60 volts, ¿ok? Casi duplicamos, un poquito más el doble del voltaje. Igual, la intensidad del campo magnético no depende del voltaje, depende de la corriente, ¿ok? Nuestra ecuación para conocer el campo magnético, su magnitud, es mu sub 0 por la corriente, por el número de vueltas entre el largo de la bobina, ¿ok? Entonces es principalmente dependiente de dos cosas, de la corriente y del largo de la bobina. Al final yo termino usando una bobina un poco más pequeña, pero podemos ver el lanzamiento a 60 volts en este clip. Igual no tuvo mucha fuerza, pero nos estábamos acercando al resultado que queríamos. Entonces, ahora sí, para nuestro tiro final, decidimos cargarlo a 110 volts. Si bien la corriente no depende del voltaje, conforme vamos llenando los capacitores con mayor voltaje, van fluyendo más cargas eléctricas adentro de los capacitores. Eso es la corriente, qué tanto flujo de cargas tenemos. Y a 110 volts significa que alcanzaban a pasar aún más cargas eléctricas y nuestra corriente eléctrica estaba aumentando todavía más. Entonces, nuestro último intento fue a 110 volts y quiero que veamos los resultados, por favor. 60. ¿Hasta cuánto? 110. No retiras los de este para que no se mueva y... 109, 110, ¿ya? Ya. Así es, lo lanzó con tanta fuerza y con tanta velocidad que ni siquiera lo vimos.
No supimos dónde cayó. Y las últimas palabras de mi señor papá representan muy bien lo que yo también pensé en ese momento. Pero lo logramos, hicimos una prueba exitosa y al ver que la clave era llevarlo arriba de 100 volts, volvimos a repetir el proceso, esta vez más controlado el entorno, pero hicimos más y más pruebas y por favor quiero que las vean. Yes. Listo. ¿Listo? Sí. Va, 1, 2, 3. Este video que acabamos de ver está grabado a 240 fotogramas por segundo. Eso es un octavo de la velocidad real y aún así el clavo voló. El clavo va muy rápido. Más adelante les voy a enseñar un método para calcular la velocidad. Pero como pequeño spoiler, este clavo alcanza velocidades de 24 metros por segundo. Muy altas, muy altas. Aprecien lo bonito que quedaron estas tomas. Entonces vamos viendo cómo se calculó la velocidad para este caso. Lo primero que vamos a hacer es tomar un video de nuestro cañón disparando el proyectil y vamos a ver el espectrograma del sonido. ¿Ok? Entonces se debe escuchar cuando sale primero el proyectil y después cuando impacta a donde lo queremos mandar. Cuando sale lo vamos a registrar como tiempo 1, cuando impacta como tiempo 2. Y vamos a sacar un delta de tiempo, ¿ok? Que es tiempo 2 menos tiempo 1. En este caso a mí me dio 0.11 segundos. Estoy usando la grabación a 240 fotogramas por segundo, ¿ok? Después vamos a medir la distancia. La distancia que recorrió mi proyectil fue de 35 centímetros. Pero la necesitamos en metros. Así que nada más hacemos la conversión, muy simple. Y vamos a usar una de las ecuaciones más comunes y clásicas de la cinemática. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, una vez que hacemos esa división, a mí me dio 3.18 metros por segundo, ¿ok? Pero este video, recordemos que fue grabado a 240 fotogramas por segundo. Esto implica que está a un octavo de la velocidad real. Entonces, la velocidad real la vamos a calcular con la velocidad a 240 fotogramas por segundo por 8. Y finalmente obtenemos 25.45 metros por segundo. Estos valores pueden variar, por supuesto, no los van a obtener siempre. Va a depender del amperaje que le hayan administrado, de la distancia, del número de vueltas que tenga su bobina, entre otras cosas. Pero son velocidades bastante altas. Y bueno, esto fue todo por el video sobre el cañón de Gauss. Espero que les haya quedado claro, que hayan entendido, que hayan aprendido, que se hayan divertido. No sé si lo va a ver alguien más fuera de la clase de mecánica, espero que sí. Pero cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y yo los estaré checando para respondérselas. Pues gracias por ver y gracias al profe por el curso de mecánica. Estuvo muy cool, muy complicado también. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.